la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Vámonos por el otro lado. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, Amiga, agárralo, ponte Está enfrente. llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Ponte enfrente de Está llamando a la línea de emergencia Amiga, ayúdame. 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un No momento, puedes hablar un por operador lo emergencias. atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no Sí, y cuelgue. si me ataca, En un ¿qué? momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la Güey, línea de imagínate, emergencia vivo en la calle 911 de la y me Ciudad de muerde un México. perro. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. ahí Está va, pues. llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de Imagínate, vivo en la emergencia calle todo mordido 911 por de su la perro. Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando Ahí a la viene. línea de emergencia 911 de la Ciudad de Me México. voy a meter Por contigo. favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la Ey, línea de Guardia emergencia Nacional. 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea Pues la de estoy esperando a emergencia ella. 911 de la Ciudad de México. Por favor, Sí. no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En Agárralo. un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México.
Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Agárralo. Piensa que te voy a sacar a su En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor, no cuelgue. En un momento, un operador lo atenderá. Está llamando a la línea de emergencia 911 de la Ciudad de México. Por favor.